mm, y se va a poner a disposición de en la plataforma el enlace. Bueno, entonces estaba hablando de que los sentidos son la manera en que nosotros recibimos estímulos, no son la manera en que enviamos los estímulos, porque la voz, las manos no son un sentido, ¿sí? El sentido es el gusto, es decir, algunos elementos, órganos sensoriales que tenemos en nuestra lengua y que nos permiten sentir. Nosotros no sentimos, no percibimos los sabores con los dientes, ni con el paladar, ni con, no, con unos órganos sensoriales que tenemos en la lengua que se llaman papilas gustativas, que es precisamente lo que nos permite percibir los sabores. Y nosotros asimismo tenemos células sensoriales en la piel que son las que nos permiten sentir las texturas, ¿sí? Entonces, las manos, si vamos a hacer señales, los gestos y la voz no son sentidos. Quiere decir que si nosotros no tuviéramos los sentidos, seguramente podríamos enviar mensajes, pero no podríamos recibir mensajes del exterior. Si no oyéramos, no tuviéramos tacto, gusto, oído, olfato y vista. Entonces no podríamos recibir los mensajes, seguramente sí podríamos enviarlos. ¿Sí? Eh, entonces, eso es básicamente lo que debemos tener en cuenta. Ahora, como nosotros debemos saber que en el proceso de comunicación y más de comunicación asertiva tenemos que estar presente de satisfacer los 5 sentidos de la otra persona, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que preocuparnos de todos los aspectos, la imagen, los olores, los sabores, los sonidos, en fin. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verse, seguramente sí, porque es una película muy comercial, se llama Hitch, es experto en seducción. Es un personaje interpretado por el actor Will Smith, en el cual él se encarga de configurar todas las cosas y él tiene la premisa de que cualquier hombre puede conquistar a cualquier mujer, siempre y cuando tenga un plan. Es decir, que configure todo el momento de tal manera que los 5 sentidos de la otra persona queden tan satisfechos que termine diciendo que sí. ¿Sí? Al final, en la película, él mismo a través de su experiencia, pues se da cuenta que eso es un mito, y que eso es un mito y que no existe un plan, que es mentira eso de que cualquier hombre puede conquistar a cualquier mujer, ¿sí? Pues obviamente porque tiene que mediar una atracción física y un sentimiento, pero lo que sí es cierto dentro de la película es que sí nos tenemos que preocupar por configurar todos los elementos del proceso de comunicación para que los 5 sentidos de la otra persona queden satisfechos. Y eso va amarrado a otro concepto que les decía que se llama momento de verdad. ¿Qué es el momento de verdad? El momento de verdad es el primer contacto que nosotros tenemos con una organización o con una persona. Ese contacto puede ser físico, puede ser presencial o puede ser virtual. Yo puedo tener un momento de verdad con una empresa llamando a la línea telefónica. ¿Sí? Yo puedo tener un momento de verdad con una empresa visitando su página web, visitando sus redes sociales, ¿sí? Eso genera un momento de verdad. Es el primer contacto que yo tengo y ese primer contacto, por lo general, configura una imagen perdurable en el tiempo acerca de esa organización o esa persona. Es lo que nosotros popularmente llamamos la primera impresión es la que cuenta. La primera impresión es la que cuenta y efectivamente esa primera impresión tiene que ser una imagen muy bien pensada para poder que efectivamente se logre una percepción adecuada. ¿Sí? Bueno, Profe, señora. por ejemplo, bueno, cuando trabajaba en SBF había personas en ciudades en donde apenas estaban ingresando la marca, pues que obviamente no conocían de ella, pero por ejemplo, SBF siempre utilizaba de invertirle muchísimo a sus vitrinas, de que sean vitrinas muy llamativas para que ese momento de verdad con el cliente sea de mucho impacto y el cliente pues se interese mucho más por la marca. Sí, efectivamente, Ángela, así es, así es. Entonces,
los vendedores, como tú bien lo dices, o las empresas comerciales o las empresas dedicadas a que su enfoque es el marketing, pues deben tener muy presente eso, efectivamente, todos esos detalles. Porque hay otra característica, Ángela, de los momentos de verdad, y es que usualmente los momentos de verdad son momentos fortuitos, es decir, el vendedor o la organización no tiene, son momentos libres y espontáneos, no tienen que preocuparse ni esforzarse para nada porque eso se dé. Yo tengo mis redes sociales y yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Muchas veces las visitas llegan, las personas llegan a mi página web, llegan a mis redes sociales porque vieron un anuncio, porque alguien les comentó. Entonces son voluntarios, libres y espontáneos. O yo voy caminando por un centro comercial y paso por el almacén de Estudio F y vi algo que me cautivó e ingresé. ¿Sí? Lo que llamamos popularmente también el impulso. Entonces, esos impulsos son los que permiten que haya ese momento de verdad, que es fortuito. Y si el vendedor o la organización no tiene claro ese concepto de momento de verdad, perdidos. ¿Listo? Voy a compartirles la pantalla para mostrarles una presentación sobre unos temas de los que vamos a hablar hoy. Y esos temas, ¿sí? Óigame bien, son los que ustedes van a aplicar para el trabajo grupal que tienen que realizar hasta el viernes de la próxima semana, ¿sí? Porque ya el viernes de la próxima semana termina formalmente el segundo corte, ¿sí? Termina el segundo corte. La próxima semana estará en unos días disponible la evaluación, ¿sí? Va a estar usualmente disponible 2 días de la semana para que ustedes desde, por ejemplo, el martes a las 7 de la mañana hasta el día miércoles a las 10 de la noche. Entonces va a estar toda esa franja completa para que ustedes tengan todo ese tiempo, ¿sí? Y pues obviamente ya no hay excusa de que es que no tengo conexión a internet ni nada por el estilo, pues porque si no, no podrían asistir a clase. ¿Listo? Y entonces la próxima semana, pues está disponible el cuestionario a través, ya no en la plataforma Webly ni nada por el estilo, sino en la plataforma Moodle de Univida, estará disponible el cuestionario para que ustedes entren y resuelvan su examen parcial, así como estará disponible el foro para que realicen el trabajo grupal que les voy a explicar a continuación. ¿Listo? Entonces, ¿En qué fecha? Qué pena, la del parcial. el parcial va a estar disponible. Nosotros tenemos clase los martes, entonces estaba pensando ponerlo disponible desde el martes a las 7 de la mañana hasta el miércoles a las 10 de la noche. Gracias, profe. Listo, ok. De todas maneras, no sé por qué. Ve, tengo aquí un error en la imagen que tengo aquí. ¿Sí? Permítame un segundo, yo corrijo que tengo un error en la diapositiva. Permítame un segundo. Que tengo un error. Aquí me dice que alguien ingresó. Buenas noches, Camila. Aquí es vocales y aquí es verbales. Ajá. Listo, había un error. Bueno, por favor me confirman si efectivamente pueden ver la diapositiva, me confirman vía micrófono porque no tengo acceso al chat. Bueno, listo, ok. Entonces, la clase pasada habíamos visto unos elementos del proceso de comunicación. Habíamos visto unos elementos, ¿sí? ¿Alguien llegó al chat? No. Habíamos visto unos elementos del proceso de comunicación que eran emisor, receptor, medio, ruido, bueno, en fin. Ahora vamos a ver, esos son los elementos de la comunicación. Estos otros son elementos para el desarrollo de la comunicación, que es otra cosa diferente, ¿sí?
Los elementos para el desarrollo de la comunicación se dividen en tres: elementos visuales, elementos vocales y elementos verbales. Estos tres elementos constituyen, ¿sí?, el proceso son elementos para el desarrollo de la comunicación. El 60% del mensaje está en la comunicación no verbal, es decir, en estos dos primeros grupos, en lo visual y en lo vocal. Y el 40% solamente está en las palabras que decimos, ¿sí? El resto está en los elementos no verbales, que son elementos visuales y elementos vocales. Si usted, como vendedor, tiene en cuenta estos elementos, esto es supremamente potente para el proceso de venta, ¿sí? Regálenme 2 minutos, por favor. Bueno, como las operadoras telefónicas, muy amables por su paciente espera. Tengo el conmutador dañado, por eso no les puse musiquita. Bueno, jovencitos, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman vía micrófono? Sí, señor. Listo, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, listo, entonces retomo. Esto es supremamente potente para un proceso de ventas. Entonces estaba diciendo que el 60% de los elementos de la comunicación y de su efectividad está en los elementos no verbales, que se dividen en dos grupos: elementos visuales y elementos vocales. Ustedes van a tener que escoger, pues a ustedes les queda mucho más fácil que al grupo del día, porque la gran mayoría de ustedes, por lo menos uno de los grupos de trabajo, pues tiene chamba, por decirlo de alguna manera, o ha tenido, entonces puede identificar estos elementos en los procesos de comunicación al interior de las empresas. Entonces, el primer grupo de elementos útiles para el desarrollo de la comunicación, elemento no verbal, se llaman los elementos visuales. Los elementos visuales tienen que ver con los gestos. Óigame bien, los gestos no están asociados a las manos, no están asociados al cuerpo, están asociados a la cara. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han notado, ¿sí? Pero hay personas cuya expresión de la cara, así estén felices, así les estén entregando a su hijo por primera vez en los brazos, parece que todo les oliera feo. Sí, yo particularmente en mi familia, obviamente no les voy a decir quién es, una familia lejana, o sea, un familiar no de mi núcleo familiar, ¿sí? Tiene esa expresión y todos en la familia lo sabemos. Ya nadie le pregunta qué te pasó hoy, cómo te fue o qué te duele, porque es su expresión de la cara, ¿sí? Hay personas donde los gestos están asociados, óigame bien, a la cara, a la Mi cara, abuela. ¿Cómo? Mi abuela, por lo general, quien mantienen esos gestos y esa comunicación son los viejitos. Ellos no les gusta nada. Mi Bueno, abuela es sola. sí, como bien lo decías, pues podría ser las personas ya de edad, pero uno podría pensar que las personas de edad tiende a ser porque pues ya se sienten cansados o efectivamente tienen padecimientos físicos que los llevan a tener esa expresión facial, ¿sí? En esta clase está alguna estudiante que se llama Angie Narváez. Les pregunto, Ángela. Profe, que yo conozco a Gina Narváez, no, ¿No? Bueno, no, señor. bueno, listo. Ok. Eh, entonces, les estaba diciendo, los gestos están asociados a la cara. Efectivamente, como dice la compañera, en las personas de edad, pues esto se puede deber a que tengan algún padecimiento físico, ¿sí? Pero
hay personas que sin ningún padecimiento físico y sin estar en avanzada edad, tienen esa expresión, ¿sí? Y se debe, pues no sé, a que esas personas ya se acostumbraron. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi pariente, pues es una persona que mantiene esa expresión y ya nadie, y efectivamente eso ha llevado a que en la vida de esa persona la comunicación muchas veces no sea efectiva, inclusive con nosotros que somos de la misma familia, ¿sí? Los ademanes, ademán viene de mano, entonces los ademanes sí tienen que ver con el movimiento de las manos. No sé si ustedes alguna vez han visto al cantante español Rafael, es un cantante pues de antaño, no sé si alguno alguna vez ha escuchado, o Julio Iglesias. Ellos vienen de sangre flamenca española, entonces usted los escucha a ellos cantar y mueven las manos de una manera que usted dice, no, pues esa persona, o Juan Gabriel. Juan Gabriel tenía unos ademanes, obviamente afeminados, entonces los ademanes tienen que ver con la forma en que yo muevo las manos. La forma en que yo muevo las manos y en que pongo las manos, también eso implica un proceso de comunicación e inclusive, ¿sí? Muchas veces me ha sucedido que estoy en un grupo de oración o estoy en un momento de recogimiento y alguien que está al lado mío, por lo general, me codea o me mira inmediatamente para que yo libere las manos, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque precisamente la forma de mover las manos también es un proceso de comunicación, implica lo que comunico y también la manera en que estoy dispuesto a recibir el mensaje de la otra persona. Y efectivamente, pues eso también tiene que ver con los mensajes que vienen del creador. Entonces, los ademanes también comunican la forma en que yo pongo las manos, la forma en que las muevo cuando me estoy comunicando. Por eso no es tan fácil comunicarse. Hay un ejercicio de comunicación que es hable y póngase las manos atrás, como si no pudiera moverlas, ¿sí? Y entonces cuando usted está comunicando con las manos atadas, usted como que siente cierta inseguridad al hablar, porque es que las manos constituyen un apoyo al momento de hablar. De hecho, aquí ustedes no me están viendo y yo estoy hablando y muevo las manos, ¿sí? Y seguramente algunos de ustedes están en sus casas y también van a comunicarse conmigo, van a manifestar algo y mueven las manos. Quién sabe cuando les llegaron las notas de qué forma habrán movido las manos, seguramente, pero entonces eso comunica, ¿sí? Bueno, otro aspecto, las posturas. Las posturas. La postura también tiene que ver no ni con las manos ni con la cara, tiene que ver con la posición del cuerpo, ¿sí? Con la posición del cuerpo. Por ejemplo, yo, estoy seguro que ustedes lo habrán notado, soy una persona que por lo general camino encorvada y ya es una cuestión que me ha costado muchísimo lograr romper, ¿sí? La forma en que camino y la forma en que me paro. Ya cuando veo las fotos es que me hago consciente. Otro elemento visual, la distancia. La distancia que yo tomo hacia la otra persona y el contacto visual, o sea, la forma, la mirada. Cuando yo, pues bueno, en este momento, precisamente por la coyuntura, hablamos del distanciamiento social, pero la distancia también denota poder. Yo no sé si ustedes han visto que muchos presidentes, sí, se saludan y le ponen a la otra persona la mano en el hombro. Cuando yo saludo y le pongo a la otra persona la mano en el hombro, le está diciendo, hola, ¿cómo estás? Tengo poder sobre ti. Tengo poder sobre ti, ¿sí? El primero que da la mano y el que pone la mano en el hombro le está diciendo, tengo poder sobre usted y lo tengo dominado. Es un mensaje visual y es un mensaje no verbal y es un mensaje que llega directo al subconsciente de la otra persona. Y muchas veces no lo percibimos, ¿sí? Y eso denota. Los accesorios que uso. Los accesorios que uso. Yo tengo un primo que dice, el reloj que usa y el carro en el que llega, yo no estoy de acuerdo
acuerdo pues con todo lo que dice allí, porque pues también digamos, un tanto banal el mensaje, ¿sí? Pero dice, la ropa que usas, la forma en que te ve, el reloj que usas, la forma en que llevas, comunica cómo te está yendo en la vida, y eso también le da fuerza a los mensajes que usted transmite. Las mujeres, sobre todo, tienen una gran capacidad para combinar y usar las prendas, que sin importar que no sea algo muy fino, cuando la mujer lo sabe combinar y lo sabe usar, transmite. Eso sí, nos dejan embobados, en eso ustedes nos llevan años luz. En cambio, uno sí tiene que ponerse pues un pantalón adecuado, una camisa adecuada, uno con cualquier cosa no se ve bonito, en cambio ustedes las mujeres sí, y fuera de eso le ponen además una cantidad de esfuerzo adicional que nosotros no le ponemos al arreglarse, y por eso muchas veces son más exitosas que nosotros en los procesos de negociación. Entonces repito y retomo, elementos visuales, los gestos, la cara, ademanes, las manos, postura, el cuerpo, distancia, ¿sí? Pues eso no necesita explicación, la distancia entre las personas cuando me estoy comunicando, y los accesorios. En esta Semana Santa he tenido la oportunidad de asistir con mi esposa a un grupo de oración, y el conferencista está en su casa, pero lo que él hace atrás es de manera digital, pone una imagen como si fuera uno dice, uy, pero la casa de este predicador es la super casa, y mentiras, él mismo aclaró que es una tela verde, y al final, como en los noticieros, en muchos lo hacen, colocan digitalmente una imagen, y usted ve como si fuera la super sala, y eso genera, obviamente, un proceso de comunicación que atrae, ¿sí? Si uno seguramente lo viera atrás, era una pared negra, con una camiseta, bueno, entonces, pues sí, él se arregla, se nota que está en traje de calle, de todo, para efectivamente transmitir un mensaje poderoso, ¿sí? Eso es importante. Bueno, con respecto a los elementos vocales, ¿sí? Los elementos vocales. Los elementos vocales también son un elemento no verbal que comunica el tono de la voz. El tono no es el volumen de la voz. El tono es el acento que yo le doy a las palabras. Como dice el dicho popular, es que es el tonito, es el tonito. Sí, o las mamás que le dicen a uno, bueno, me hábleme pianito, hágame el favor, culicagao. Entonces ahí ya, y pues a mí hasta todavía me lo dice, ¿sí? Entonces, el tono también comunica la forma en que yo digo, la fuerza que yo le doy a las palabras. Ustedes se dan cuenta que yo soy muy amigo de grabarles a ustedes videos y tutoriales, ¿sí? De pronto ustedes no han visto los primeros videos que yo grababa, pero hablaba en un tono y haciendo unas pausas que yo creo que mis videos eran, mejor dicho, como para dormirse. Yo creo que aún, yo creo que todavía hay videos míos que son para dormirse. Por eso es que algunos no se acaban de ver el video introductorio de 30 minutos, sino que se ven los primeros 10, y ahí es donde vienen los errores. Pero también puede ser culpa del profesor que no utiliza el tono adecuado al momento de comunicar, entonces claro, genera aburrimiento, ¿sí? Por otro lado, el volumen. Entonces ahí ya no es la entonación que yo le doy a la palabra, o sea, la forma en que yo acentúo las palabras, sino el volumen que hablo. El volumen también comunica. Si usted es orador, si usted es una persona que quiere transmitir un mensaje que realmente impacte a la otra persona, por eso los políticos, usted no ha escuchado a ningún político que así tenga ayuda del micrófono, pues ningún político habla pasito cuando está haciendo eventos en plaza pública. Cuando un político está en plaza pública haciendo un evento, así tenga la ayuda del micrófono,
el manotea, o sea, tiene claro los elementos visuales, saluda al público como si conociera a las personas que están en la audiencia y mentira, no conoce a nadie, y además así tenga el micrófono, habla duro y acentúa las palabras con el tono adecuado porque eso transmite. De hecho, ellos pagan asesores de imagen y asesores comunicacionales. Esto hace parte del coach, ¿sí? La velocidad que yo utilizo, hay personas que hablan muy rápido o hay personas que hablan muy pausado y eso también transmite. La fuerza tiene que ver con la convicción con la que yo digo las cosas, ¿sí? Por eso el ser profesor es una responsabilidad tan grande, porque hay varios aspectos en el hecho de ser profesor. Primero, que hay estudiantes que no son críticos frente a lo que el profesor dice, entonces, como dice uno popularmente, tragan entero, copian y repiten lo que el profesor les dice sin ningún tipo de análisis crítico de si es verdad o no. Y yo siempre he dicho que desde que uno diga las cosas con seguridad, puede decir la mentira más grande que le creen, ¿sí? Si no, no hubieran hombres infieles, efectivamente, ¿sí? Lo que pasa es que hay algunos que no saben mentir, entonces pues eso ya es diferente. Pero en su defecto, la fuerza tiene que ver, óigame bien, con la convicción con la que yo digo las cosas. Entonces yo siempre estoy convencido de que uno diga las cosas con convicción, le creen. Le creen. El problema es que en el proceso de ser docente, uno puede decir con convicción mentiras y ustedes como estudiantes se lo creen. Y eso sucede en muchos aspectos de la vida. Entonces la fuerza y la convicción también comunica el énfasis que yo le doy. El énfasis es como cuando yo estoy digitando un trabajo y a ciertas palabras las resalto en negrilla o le coloco la palabra ojo. No sé si ustedes se han dado cuenta que yo al final de las comunicaciones, cuando envío algún mensaje importante, coloco ojo, tenga en cuenta tal, ojo, comuníquele esto a todos sus compañeros, ojo, tal cosa, o lo resalto en negrilla, favor compartir con todos sus compañeros. Ahí que estoy dándole énfasis, énfasis. La primera letra de la primera palabra de un párrafo va en mayúsculas y eso no es gratis, eso es por el énfasis, porque es el primer paso, la primera palabra, la primera cosa que yo digo o que hago, la que le marca, ojo, la que es la más importante, por eso decimos momento de verdad, el primer contacto. Énfasis en la primera cosa que dice. Si usted no empieza bien, es difícil. Los viejos, ya que la compañera hablaba de su abuelita, tienen ese dicho famoso, ¿no? Lo que bien empieza, bien termina. Lo que mal empieza, mal termina. Entonces, también tiene que ver con el énfasis que yo le doy a las cosas. Eso también comunica. Entonces, esto, Profe, señora. quería algo cuando yo tenía un trabajo, mi jefe siempre él acostumbraba a enviarnos correo por todo. Estábamos en la misma oficina, pero todo era por medio de correo. Y el asunto siempre decía obligatorio, obligatorio. Entonces yo le comentaba a él, le digo, ¿por qué siempre dice que es obligatorio? Si es nuestro deber, ¿por qué no lo resalta? Ya de entrada genera rechazo a algo que tenemos que hacer y él siempre era obligatorio. Me haces acordar algo que mi esposa me decía en estos días. Yo ya aprendí, ella es paisano y dice, yo ya aprendí que aquí cuando un jefe o una persona en una comunicación formal de empresa dice se recomienda, no es una recomendación, es una obligación, entonces yo lo hago, lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que tu jefe de pronto no lo interpretaba así como que la recomendación era algo, porque cuando dice se recomienda... Sí, tu jefe también es paisa, entonces sí. Cuando él decía se recomienda, de pronto se recomienda suena más amable, pero seguramente él había interpretado que en la cultura de nosotros hay que decir el obligatorio, porque si no, no se hace. Es como cuando yo hablaba de la misión y la visión de las empresas. Cuando usted en la visión, que es el sueño de la empresa, no le pone un horizonte de tiempo, pues es una carta al niño Dios. O sea, eso
puede hacerse, puede no hacer, como si yo les dijera, no, hay que hacer tal trabajo, pero no le ponemos fecha límite, no le ponemos restricciones, pues sencillamente no se hace. Entonces, digamos, pero sí, cuando se sabe que es algo que es el deber y le dicen a uno, vea, es obligatorio, tiene que hacerlo, de pronto uno de entrada ya se genera, como tú dices, un rechazo porque uno ya tiene claro que es lo que le toca, pues le están pagando, ¿sí? Le toca, es como cuando uno le llega una comunicación y le dicen, hay reunión tal día y es obligatoria la asistencia, pues hombre, si uno está trabajando y le están pagando para eso, pues es como si le dijeran, vea, le pago, lo contrato a trabajar y es obligatorio venir a trabajar, pues obvio, le están pagando para que vaya a trabajar, ¿listo? Entonces sí, tienes razón, de entrada, por eso, para ser más amables, en las comunicaciones se coloca, se recomienda, se sugiere, pero mentira, no es una sugerencia, es una obligación. ¿Listo? Bueno. Y terminando con el 60% de la comunicación, que son los elementos visuales y vocales, entonces vamos para los elementos verbales. Ojo, vamos para los elementos verbales. Entonces, ¿cuáles son los elementos verbales? Ya es el contenido como tal, ya es lo que decimos en el proceso de comunicación. Entonces, entonces, ya cuáles son los elementos verbales. Entonces, las ideas que yo tengo, ojo, acordémonos que el proceso de comunicación comienza con una intención de la persona, pero si esa intención de la persona no, óigame bien, no está clara para configurarla en un mensaje, sí, por eso es que a veces uno, como dicen popularmente, es mal hablado. ¿Por qué? Porque uno no transmite adecuadamente, como que uno tiene una idea, pero no sabe qué palabras usar, no sabe por dónde empezar. Entonces ya eso es una componente de la comunicación verbal. La idea que yo tengo en mi mente y la que quiero transmitir, el contenido del mensaje, las palabras que uso. Entonces ahí ya tiene que ver con, por ejemplo, lo que decía la compañera, obligatorio o se sugiere respetuosamente. Ustedes a veces en las comunicaciones, sobre todo cuando están pidiendo alguna favor o haciendo alguna solicitud académica, por lo general colocan agradezco de antemano su colaboración, ¿sí? Entonces ahí ya estoy intentando comprometer a la otra persona, ¿sí? Con el contenido y las palabras para efectivamente ser asertivo, ¿sí? En la comunidad católica a la que estoy asistiendo, hablaban en estos días de bendecir. Bendecir es bien decir, o sea, decir bien, utilizar las palabras adecuadas, utilizar las palabras adecuadas. Entonces, eso tiene que ver con el contenido y está asociado también no solamente las palabras que uso, sino también el lenguaje. El lenguaje va asociado no solamente a las palabras, sino a que hay términos que en nuestro lenguaje no son bien vistos, ¿sí? Entonces, por eso le dice un lenguaje popular, un lenguaje vulgar, un lenguaje científico, un lenguaje técnico. Entonces, ya no tiene que ver solamente con las palabras, sino con los términos que yo uso, ¿sí? Al momento de configurar el mensaje. La secuencia, ¿sí? La secuencia. Estos elementos de contenido, lenguaje, secuencia, y, son temas que nosotros tenemos que tenerles particular cuidado, sobre todo con estas herramientas digitales a las que nos hemos visto abocados a usar de manera obligatoria, como por ejemplo el WhatsApp. A mí una de las cosas que más mal me cae del WhatsApp es la herramienta de autocompletar las palabras, porque yo me he metido en unos líos que ustedes no se imaginan por el autocompletar de las palabras, y no solamente los líos, sino que a veces uno quiere decir un mensaje, quiere ponerle énfasis a ciertas cosas o está transmitiendo un mensaje,
sí, que tiene una intención muy específica y como la herramienta de autocompletar del WhatsApp le cambia las palabras, le cambia el sentido y ya se perdió la fuerza, la velocidad, la secuencia, se perdió todo el proceso de comunicación. Y entonces ya en vez de un mensaje que era para llamar la atención, se convierte más bien en un mensaje para disculparse porque lo que se dijo anteriormente no era lo adecuado. Y entonces ya se genera un proceso de distracción, porque ya el énfasis que yo quería poner en llamar la atención de la otra persona, tengo que ponerlo en disculparme porque el WhatsApp corrigió de la manera que no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó una vez con un colega, ¿sí? Que estábamos estudiando un artículo, ¿sí? Y por decirle, ya te llamo, ¿sí? El autocorrector, porque me comunicaba muy frecuentemente con mi esposa y yo le escribía mucho, le escribo todavía, te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces el celular me autocompletó y yo le iba a escribir, ya te llamo, y lo que colocó el WhatsApp fue, ya te amo. Y entonces él me respondió jocosamente, ay, tan lindo, no sabía que había despertado esos sentimientos en ti. Pero entonces ya el proceso de comunicación fue interrumpido precisamente por esa situación, ¿sí? Entonces, efectivamente, debemos tener muy en cuenta los elementos verbales. Si bien apenas son el 40% de la comunicación, pues también son determinantes en el éxito o el fracaso. Entonces tiene que ver, repito, con las ideas, el contenido, ¿sí? O sea, las palabras que uso, el lenguaje también tiene que ver si es un lenguaje técnico, si es un lenguaje académico, si es un lenguaje científico, si es un lenguaje popular, si es un lenguaje vulgar, ¿sí? Porque hay grupos de WhatsApp que son netamente para eso, ¿sí? La secuencia de los mensajes, ¿sí? Yo primero tengo que empezar, como decía ahora la compañera, el jefe primero empieza diciendo que algo es obligatorio, luego termina dando la orden, es probable que después termine agradeciendo y luego termine despidiéndose. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la secuencia del mensaje? ¿Sí? En estos días, pues he tenido que mandar, así como todos ustedes, muchos mensajes vía WhatsApp, pidiendo información, pidiendo explicaciones, ampliaciones de cosas, comunicaciones con los compañeros. Entonces uno por lo general, si el proceso de comunicación, si es una persona con la que no se había comunicado desde antes de la cuarentena, pues uno lo primero que hace es: hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Espero te encuentres bien tú y tu familia. Ahora sí, me comunico para solicitarte tal información, ¿sí? Sobre todo me ha sucedido mucho con estudiantes que les estoy asesorando el trabajo de grado y empezó la cuarentena y parece que hubieran entrado en receso, entonces se perdió la sintonía. Los estudiantes de asesoría de trabajo de grado son los únicos estudiantes que yo usualmente mantengo como contacto en WhatsApp. Entonces les escribo: hola, ¿cómo está, caballero, jovencita? Espero se encuentre bien, espero esté pasando la cuarentena junto con sus seres queridos y todos se encuentren bien. Ahora sí, me comunico con usted porque necesito saber qué ha pasado con los avances de su trabajo. Entonces, primero, la preocupación por el bienestar de la otra persona y luego, como dice uno, el jalón de orejas, o como decía Mocus, la zanahoria y luego el garrote. Entonces, eso también tiene que tener en cuenta la secuencia de los mensajes, ¿sí? ¿Cómo empiezo yo? Ahora que con mi esposa estamos pues empezando el proceso comercial de la venta de seguros y de todo eso, sí que he tenido que fijarme en la secuencia en que transmito los mensajes, porque por lo general yo estoy por lo general soy muy escueto, sí, entonces a veces mi esposa es la que tiene que cuidarme: oiga, agradezca, oiga, vea, salude, mire, sí, porque a veces uno como que se pierde y ustedes las mujeres también son como muy enfocadas en eso, son más asertivas que uno, de hecho tienen muchas más ventajas que uno. Bueno, y los temas también que utilizan la
comunicación. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos, jovencitos? Quiero escucharlos, qué dudas tienen, porque estos elementos los van a tener que ustedes identificar en los procesos de comunicación de su empresa. Ahora vamos a ver cuáles son los sentidos de la comunicación en una empresa para que ustedes completen la realización del trabajo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí, jovencitos? Necesito que me manifiesten dudas, inquietudes, mares, lagunas, océanos, charquitos, goticas de agua. Los escucho. No, profe, yo creo que está muy claro. ¿Sí? ¿Todo perfecto? Bueno, ok. Entonces, vamos a continuar. Voy a compartirles de nuevo entonces la pantalla para que continuemos el ejercicio. Bueno. ¿Están viendo ahí la presentación? Entonces, hay unos elementos o unas tipologías de comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva no es otra cosa que lograr el objetivo. Acuérdense que yo les había dicho que el proceso de comunicación comienza, ¿sí? El proceso de comunicación comienza con una intención. Entonces, la comunicación asertiva es, óigame bien, cuando esa intención se cumple. Lo que yo quería que la otra persona hiciera, lo hizo. Lo que yo quería que la otra persona dijera, lo hizo. Y hay 8 tipos de comunicación asertiva. Óigame bien, 8 tipos de comunicación asertiva. ¿Sí? Yo tenía un profesor de mercadeo que decía, si a usted es vendedor y solamente le ha logrado vender a su familia, preocúpese, porque las compras que le hace la familia son por lástima. Así decía él, era muy escueto. Entonces, y hay un tipo de comunicación asertiva que se llama comunicación asertiva basada en los sentimientos. ¿Qué es la comunicación asertiva basada en los sentimientos? Cuando yo, como se dice popularmente, lo que quiero es moverle la fibra humana a la otra persona, ¿sí? Entonces, esa es la comunicación basada en los sentimientos, cuando yo apelo al sentir de la otra persona, ¿sí? Entonces, no, y la comunicación basada en los sentimientos, no estoy diciendo que es mala, es un tipo de comunicación asertiva en la cual uno apela a los sentimientos de la otra persona, pero tampoco tiene temor en manifestar los sentimientos. Yo he escuchado en algunas mujeres, ¿sí? Es que a mí me gustan los hombres sensibles, que no tienen miedo a decir lo que sienten, que no tienen miedo a manifestar su sentir, ¿sí? Entonces, para ese tipo de mujeres funcionaría la comunicación basada en los sentimientos. Entonces uno intenta apelar a esas fibras del corazón de la otra persona y uno tampoco tiene temor en manifestar lo que siente, ¿sí? Otro tipo de comunicación asertiva basada en el respeto. Entonces ya se utiliza un lenguaje estructurado, respetuoso y sobre todo se apela mucho a las normas que existen en ese contexto. Uno de los primeros libros que le ponen a leer a uno, o uno de los primeros temas que tiene que estudiar uno en la gerencia, ¿sí? Es precisamente los temas culturales. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo negociar con un paisa, negociar con un rolo, con un caleño, con un costeño, con un japonés, con un estadounidense, con un europeo. Entonces uno tiene que conocer esos cánones de comportamiento, esa cultura y esas normas de urbanidad que son bien vistas y tiene que estructurar muy bien el lenguaje.
tiene que estructurar muy bien el lenguaje porque además tiene que conocer cuál es la connotación, o sea, cuál es el significado que tiene que tienen las palabras en ese contexto. Chaqueta en México es un pajazo, es masturbarse. Buceta en Brasil es vagina, por ejemplo. Entonces yo no me atrevería a decir, si no lo tengo claro, en Brasil, no, es que voy a subir a la buceta. Pues imagínense cómo se interpretaría eso. No, voy a mi habitación por la chaqueta y ya vengo. Mi madre. ¿Sí? Entonces, efectivamente, uno tiene que conocer muy bien el contexto en el que está para poderse comunicar de manera adecuada. Entonces, la comunicación basada en el respeto, yo utilizo un lenguaje estructurado y tengo que tener muy claras las normas de respeto, de urbanidad, lo que llamamos cánones sociales en ese contexto en el que yo estoy. Tercero, comunicación basada en la escucha activa. ¿Sí? Esto a mí particularmente me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho. Primero, porque yo a veces me quedo muy abstraído en mis pensamientos y a veces la única neurona que tengo no me da para hacer dos cosas al tiempo. O masco chicle o bajo gradas. Entonces también o estoy pensando o estoy oyendo. ¿Sí? Entonces a veces paso por irrespetuoso con las otras personas, pero es precisamente porque estoy abstraído en mis pensamientos. Es más difícil escuchar que hablar, porque cuando usted tiene que escuchar activamente es cuando usted logra aislar todos sus pensamientos y a veces le están diciendo un mensaje que a usted lo impacta tanto o le genera tales consecuencias en su vida que usted lo que está pensando es en qué voy a responder antes en qué es lo que me está diciendo. ¿Sí? Y eso pues es a veces complicado de manejar. Entonces la escucha activa es eso, la capacidad de alejar todos mis pensamientos para efectivamente lograr escuchar a la otra persona. ¿Sí? Atención al mensaje. Hay un adagio, un dicho popular que dice es que Dios nos dio 2 oídos y una boca, porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, y eso cuesta. Basada en el control de las emociones. Entonces aquí viene, ¿sí? Que yo tenga la capacidad de transmitir un mensaje con tal tranquilidad. A mí este ejemplo va a sonar un poco tétrico, perdón, y triste, pero es así, ¿sí? Es difícil. Si usted está enterrando un hijo o un padre, ¿sí? Y tiene que dar el discurso en la iglesia, ese discurso que normalmente se da agradeciendo a los que acompañan y entonces les agradezco por acompañarnos en este difícil momento y las palabras que se dicen al difunto cuando todavía está ahí de cuerpo presente, en ese momento sí que es difícil controlar las emociones. ¿Sí? Por lo general se rompe en llanto, no se puede terminar el mensaje, o la persona se le quiebra la voz. Entonces la comunicación basada en el control de las emociones es precisamente eso, que usted pueda decir las palabras de manera pausada, de manera tranquila, ¿sí? Para poder transmitir en el mensaje con la potencia y la efectividad, o sea, que realmente logre el resultado que quiere lograr. ¿Sí? Esa costumbre que les acabo de decir del discurso con el difunto de cuerpo presente en la funeraria o en la iglesia es muy común, sobre todo en la cultura estadounidense. De hecho, los funerales son eso, una secuencia de discurso de las personas que conocían al difunto y todo eso, y eso lo vemos nosotros mucho en las películas. Comunicación asertiva basada en el contacto visual. ¿Sí? Comunicación asertiva basada en el contacto visual, que hay que mirar a los ojos a la otra persona o en su defecto mirarle los labios, mirar los labios o los ojos a la otra persona. Cuando usted le dice a la otra persona o le da un mensaje mirándola a los ojos, usted le está diciendo hay conexión entre los dos y le estoy manifestando esas palabras. El contacto visual, cuando ese contacto se pierde, pues es difícil que la comunicación sea fluida
y que se logre. Que se logre el objetivo. Comunicación asertiva basada en el control del tono de voz. Esto está asociado a el aspecto o al tipo número 4, que es la comunicación basada en las emociones. Usualmente el tono de voz está asociado a las emociones y a los sentimientos, basada en la postura del cuerpo, lo que les decía de ponerle a la otra persona la mano en el hombro, ¿sí? La forma en que me paro, la forma en que cruzo los brazos, la forma en que pongo las piernas. En las entrevistas de trabajo, por lo general sientan a todos los candidatos en una sala y los están filmando, y por allá una psicóloga. Por eso es que es tan difícil tener novia o pareja psicóloga, porque todo el tiempo lo están analizando a uno, que la postura del cuerpo, que cómo se paró, que qué dijo, que cómo cruzó las manos, que cómo cruzó los brazos, y todo eso. Las empresas tienen por allá una psicóloga analizando esas cintas de video, y esta persona es ensimismada, esta persona no comunica bien, esta persona tiene miedo, esta persona y ellos lo analizan todo, ¿sí? La comunicación basada en el conocimiento del tema. Esa, cuando usted tiene conocimiento del tema y habla con propiedad de los conceptos, pues obviamente le cree. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud antes de continuar? No, profe. Listo, perfecto. Ahora sí, vámonos con los sentidos en la comunicación. Entonces, la comunicación se divide en en tres grandes grupos. Comunicación horizontal, comunicación vertical y comunicación diagonal. Y a su vez, la comunicación horizontal se divide en ascendente y descendente. Y la comunicación diagonal también se divide en dos: descendente y ascendente. Entonces, la comunicación horizontal entre compañeros de trabajo. La comunicación horizontal usualmente es entre compañeros de trabajo, como se ve aquí, del mismo nivel jerárquico. Entonces, el jefe de producción hablando con el jefe de mercadeo, el jefe de mercadeo hablando con el jefe de talento humano, el jefe de talento humano hablando con el jefe de producción, el asistente de ventas con el asistente de talento humano, pertenecen al mismo nivel jerárquico. El supervisor de producción con el supervisor de ventas pertenecen en el mismo nivel jerárquico, ¿sí? Esa es la comunicación horizontal entre personas del mismo nivel jerárquico. La comunicación vertical descendente es de jefe a colaborador. A mí casi no me gusta utilizar la palabra subalterno. De jefe a colaborador. Y la comunicación vertical ascendente es de colaborador a jefe. Esa es sencillita, ahí se está, tal como se está visualizando. Y la comunicación diagonal tiene que ver es con la comunicación, pero en donde intervienen dos áreas. Entonces, la comunicación diagonal es una persona de un nivel jerárquico inferior, como se ve aquí, comunicándose con otra persona de otra área, pero de un nivel jerárquico superior. Entonces, el asistente de talento humano comunicándose con el director de finanzas. Entonces, está comunicándose el área de talento humano con el área de finanzas, pero un subalterno comunicándose no con su jefe directo, sino con el jefe de otra área. También sucede. Y la comunicación diagonal descendente es, por ejemplo, el jefe de talento humano con el auxiliar contable. ¿Sí? El auxiliar contable pertenece al área financiera y el jefe de talento humano, pues obviamente, a el área de talento humano. Esta es la comunicación, óigame bien, que se percibe a nivel de el sentido de la comunicación al interior de las organizaciones. ¿Listo? Óigame bien, voy a explicarles
en qué consiste el trabajo que van a realizar para que ya terminemos el tema y se den un descansito antes de que continuemos con la clase de pensamiento estratégico. ¿Listo? Mientras yo les explico, mientras abro aquí el contenido del documento, quiero que por favor... claro que sí, le podemos cantar a Magali el cumpleaños. Cantémoselo de una vez. ¿Quién comienza? Ángela. Daniela, profe, Daniela. Daniela, bueno, listo. Entonces, Daniela, empecemos. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños. Cumpleaños feliz. Daniela, diga gracias. Pero contémosle. 1, 2. De 10 en 10. Por 2. Gracias. 15. 15, bravo. Daniela, que cumplas muchos años más, que Dios te bendiga. Amén, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, Años. ¿en qué consiste el trabajo que van a hacer de negociación? Que obviamente se les van a habilitar unos foros en el grupo, en la plataforma Moodle de Univida, así como se habilitaron en la plataforma Webly, pero ahora lo van a resolver en la plataforma de Univida. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Especificar situaciones para cada tipo de comunicación: vertical ascendente, vertical descendente, horizontal, diagonal ascendente y diagonal descendente. ¿Listo? Entonces, primero, ¿sí?, los ejemplos de comunicación. Esto que les estoy diciendo va a aparecer también en la plataforma. ¿Listo? De modo que, pues, si quieren tomar notas, si no, también va a aparecer cuando se les cree los foros. Entonces, especificar situaciones en sus empresas para cada tipo de comunicación: vertical ascendente, vertical descendente, horizontal, diagonal ascendente y diagonal descendente. Segundo, identificar elementos visuales presentes en la compañía: página web, redes sociales, publicidad gráfica, volantes, tarjetas, ¿sí? Y otros elementos que sean visuales. Entonces, en la página web, ¿cuáles son los elementos visuales? Por ejemplo, los colores, el tipo de letra, el tamaño de la letra, si el contenido está muy saturado, si el menú de la página web o de los elementos de comunicación está horizontal o vertical, si las fotos son reales o son dibujos o son montajes. Todos esos elementos visuales en los elementos de comunicación de la compañía, en los volantes, en la página web, en sus publicidades, en las tarjetas, todo, ¿sí? Identifiquen esos elementos visuales y los describen, y además dicen si son adecuados o no. ¿Alguien estaba hablando? Bueno, listo. Elementos verbales. Entonces, identificar los elementos verbales en los mismos elementos del punto anterior. Los elementos verbales en la página web, en las redes sociales, en la publicidad, en las tarjetas. ¿Cuáles son los elementos verbales? Las ideas, el contenido, el lenguaje que utilizan, las secuencias, los temas y los servicios que se ofrecen. O sea, ¿para qué sirve la página web? ¿Para qué sirven las redes sociales? ¿Para qué sirven los volantes o las tarjetas? Esos 3 punticos son los que van a desarrollar en el trabajo en grupo, que tiene fecha de vencimiento de aquí al viernes de la próxima semana. ¿Listo? Jovencitos, eso es básicamente lo que nos ocupa por la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna inquietud, duda, laguna sobre los temas, sobre lo que ha sucedido.
Las notas se suben ahora mismo, terminando la clase, se suben las notas, ya se socializaron, ya todo. Entonces, algunos tenían inquietudes que se respondieron en su momento. No sé si este grupo alguno manifestó alguna inquietud o algo así, no tengo en este momento presente, pero ya se realizó ese ejercicio. Entonces, ustedes pues han sido un grupo muy organizado, muy juicioso, por eso les ha ido bien a la gran mayoría de ustedes. Entonces, señora. Perdón, tengo una pregunta, o sea, con respecto al primer punto, lo hacemos la comunicación organizacional, pues con las áreas que hay, damos un ejemplo de cada una de los 5 puntos que tenemos ahí. Sí, señora. El segundo, el que es sobre los elementos para el desarrollo de la comunicación, probamos los visuales y los verbales, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que usted dice, la página web, ¿eso? Sí, sí, efectivamente, claro que sí. La página web, los volantes, toda la parte gráfica, pero no solamente lo virtual, sino también lo físico, los colores de las paredes, el aviso de la entrada, ¿sí? Todos esos elementos que visualmente se puedan ver. Gracias, profe. ¿Listo? Valga la redundancia, pues si son visuales se pueden ver. ¿Listo? Entonces, jovencitos, me alegro mucho de que hayamos retomado de nuevo labores y espero que tengan un feliz resto de noche y con algunos de ustedes me veo ya en un ratico, en unos 20 minuticos. Profe, Profe, ¿de cuántas personas el grupo? Son los mismos grupos en los que han venido trabajando. Permítame un segundo, yo veo una cosa aquí que quiero manifestar. Aquí espérenme un segundo. Señora. ¿Cuánto se demora en subir la clase? Es que como llegué tarde, no vi algunos conceptos, entonces para mí está nuevamente. Mija, uno termina la grabación, de hecho la voy a terminar en este momento, y después de como más o menos unas 20